esencialmente tiene que ver con un asunto de justicia social, no de justicia legal, y que el aparato legal es utilizado para la represión de los pueblos. Yo me acuerdo perfectamente una enseñanza que me dio un interno en el Reclusorio Oriente, cuando al visitarlo me dijo: mira, no se confunda, aquí están los pobres y los pendejos. La pinche y así, ¿no? Concretita. En términos de la población general, sucede esto, pero en términos del fuero federal, tenemos un aparato en las cárceles de seguridad que significa la negación sistemática de los derechos humanos, en términos de las reglas del debido proceso, del trato digno, del trato a la familia, de los procesos legales de defensa, elementos mínimos que el Estado mexicano se ha comprometido a cumplir en los derechos internacionales de los derechos humanos a través de distintos instrumentos. Inclusive, como el informe señala, las normas reglamentarias son contrarias a esos principios. El informe los prueba. No es gratuito que una de las recomendaciones sea que las normas penitenciarias se adecúen a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, porque la administración penitenciaria en ese país es contraria a esos principios. En particular, aquellas centros de reclusión que llaman de alta seguridad. Cualquier persona que haya pasado por eso sabe lo que significa la vejación sistemática. Las mujeres, las esposas, los compañeros, esencialmente. Por eso no es menor que se ponga nuevamente el debate de lo que significa el sistema penitenciario en este país. O sea, no solo es el componente político de quiénes están, sino cuáles son las condiciones de reclusión. Y lo que estamos viendo es que esencialmente el mecanismo institucional es un mecanismo institucional de administración de venganza social, política, y que lejos está de refrendar el pacto social, supuestamente, de que son espacios de readaptación social o de reinserción social, o a como usted quiera llamarlo. No, son espacios de administración institucional de venganza, con la discrecionalidad que tiene. Atento, que es joya de la corona. Y ahí, si ustedes revisan el informe, lamentabilísimamente van a encontrar un largo etcétera. Entonces empiezan a encontrar una especie de esquemas analíticos, por eso les digo que vale mucho la pena, porque no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Entonces, a ver, ¿cuáles son las organizaciones sociales que han enfrentado casos graves? A partir de lo que ellos documentaron con testimonios, de lo que pudieron dar seguimiento, así con este espíritu de alma en pena que va siguiendo a los casos, y con esta condición de la sistematicidad. Entonces, en 2004 tuvimos el problema de los altermundistas en Guadalajara. ¿Cuál fue la respuesta? Al gorila que organizó esto, lo hicieron secretario de Gobernación. Ese fue el premio. Y luego recibió la Cámara de Diputados. Ese fue la medalla, O sea, una reprimenda, un castigo, una sanción, un juicio. Es más, hasta premió a las policías que hicieron esto. Dijo: no, aquí no es de la Ciudad de México, pácate, le puso su medallota por violar y por torturar. Eso pasó en Guadalajara en 2009. Y eso que era un foro internacional de jefes de Estado con la Unión Europea. Qué bueno que a la Unión Europea le importaban los derechos humanos, porque si no, que chinga, ¿no? O sea, el reclamo de las misiones de Estado de Europa a esto jamás llegó. Jamás llegó. Y eso que era en el marco de una reunión de la Unión Europea. La nota diplomática para reclamar al Estado mexicano, hombre, que se quitaran, que por lo menos reclamaran al gorila de Jalisco. Por cierto, parece que ahí se dan de mata, pero ¿no? Por lo que está pasando con algunos de otros, ¿no? Por respeto para muchos de los que son de allá, pero es que luego hay cada figurita. No llegó. Eso fue en 2004. Luego dice 2006, 2007, 2008, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, el Frente de los Pueblos de Defensa de la Tierra y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. ¿No? El año del horror, ¿no? Justamente como el aparato sistemático de represión. 2007, el desalojo de los Dorados de Villa Veracruz y las protestas pacíficas anti-Ruiz en Yucatán. 2008, el caso Nueva Castilla, Nuevo León y el movimiento magisterial de Morelos. Entonces, a partir de este esquema, empiezan a hacer un desglose de un ejercicio muy interesante que tiene un diálogo con algunos otros instrumentos de derechos humanos, algunos catálogos, de cómo clasificar el derecho en la violación. Ahí hay un proceso dialogal del Comité de Derechos con otros instrumentos, y que eventualmente
bajo las aproximaciones sucesivas se tendrá que reforzar, ¿no? Y cuáles son los derechos genéricos y cuáles son las violaciones particulares. Pero si ustedes siguen avanzando, se van a encontrar como con más detalle la nitidez de los actores, inclusive, por ejemplo, manifiesta con mucha claridad cómo es utilizada la violencia sexual. O sea, nuevamente, esta visión machista y misógina se reproduce aún en la represión. Es decir, como si le va mal al movimiento social, a las mujeres que participan en el movimiento social les va peor. Nada más una referencia de lo que dice el informe. La manera en que opera la represión cuando se utiliza la violencia sexual, como en los demás casos de represión, se basa en la creación de miedo e inseguridad en la población con el objeto de desgarrar el tejido social. La violencia sexual, como forma represiva, parte de ese mismo principio, solo que agrega uno más, pues para destruir un tejido social se pueden exacerbar las mismas actitudes de la comunidad que obedecen, en la mayoría de los casos, a cuestiones culturales, ya sea el machismo y la misoginia. Es decir, el fenómeno de la represión se agudiza y utiliza en las mujeres un terreno de batalla. La violación sexual es utilizada como un instrumento de represión. Es la expresión institucional y estructural de violencia contra la mujer. No solo te reprimo, sino te voy a violar, o te voy a acosar, o te voy a tratar sexualmente bajo el principio de la negación de la dignidad. Entonces, el problema es que en estos casos está documentado como también el cuerpo de la mujer se convierte en un campo de batalla, donde se reproducen las iniquidades. Los testimonios abundan, las compañeras lo han dicho hasta el cansancio. Por eso es tan importante, y yo celebro que el informe tenga las particularidades que nos permita conocer no solo lo genérico, sino qué pasa con las mujeres, qué pasa con los niños, qué pasa con las comunidades, porque entonces la vivencia no solo es individual, sino es colectiva. Y eso es un fenómeno que no podemos hacer a un lado en el tema de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y esa discusión, clarísimamente, y me parece, y con esto voy cerrando, que tiene una enorme importancia, no solo recuperar los informes anteriores, porque en el plan umbral, en el anexo final van a encontrar muchos informes, sino que entonces con un debate, y al final, inclusive, yo creo que con bastante pertenencia, se hacen recomendaciones al Estado mexicano. Hombre, cosas tan radicales que el Estado mexicano podría afirmar, Miren, déjenme leer. Que el Estado mexicano tome las medidas concretas para la aplicación de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos de la ONU. Es lo que se llama la Declaración de los Defensores y las defensoras. El Estado mexicano firmó esto, pero el Estado mexicano no está encargado de hacerlo ley. Al contrario, tenemos un escenario de riesgo brutal para quien defiende los derechos humanos en México. Son 9 recomendaciones que vale mucho la pena leer. Pero hombre, al final del día, les comenté el tema de las reglas de represión. Que el Estado tome las medidas concretas para pegarse y respetar los principios y buenas prácticas para la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, que emitió, en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí hay una agenda, y yo creo que eso es lo pertinente, no solo se recuento para atrás, que es grave, es de alarma, sino que pone una agenda de frente en términos de la exigencia y el cumplimiento de estas recomendaciones. Por eso es pertinente, porque entonces está contenido una agenda política de futuro. Y ahí entonces el movimiento social de los derechos humanos tiene un desafío lanzado a través de estas recomendaciones para buscar los mecanismos políticos, institucionales, legales, sociales, para su cumplimiento. Porque si no quedan en buenas intenciones. Creería yo que el Comité de Cerezo está lanzando una apuesta política significativa en términos de espacio y encuentro común para darle cumplimiento a esas recomendaciones. También el Comité de Cerezo tiene que hacerse cargo de lo que eso significa.